Ahora vamos a invitar a don Marco Chu del programa UN Red, que también nos va a compartir cómo este tema de los pagos basados en resultados se ve en el marco de la Convención de Cambio Climático. Así que, por favor, Marco. Gracias y buenos días a todos y todas nuevamente. El objetivo de la presentación que voy a hacer tiene que ver con cómo se ve el marco de pago por resultados en la Convención de Cambio Climático. Entonces, básicamente dos cosas para empezar, una buena noticia y una no muy buena noticia. La buena noticia es que las cosas se están aclarando, que se empiezan a tomar decisiones que empiezan a clarificar cómo funciona este mecanismo. Y la no tan buena noticia es que requiere muchísima coordinación como una base fundamental para poder avanzar en este mecanismo. Eso no es nuevo para la gente que está trabajando en red, ¿cierto? Sabemos que el tema de coordinación es uno de los desafíos más grandes. No quiero dejar el mensaje de que es demasiado complejo el arreglo, simplemente de que es necesario hacer coordinación, como vamos a ver. El desafío de red de por sí ya es bastante grande, ¿no? No nos olvidemos que reducir la deforestación está por delante de cualquier cosa que hagamos con red y eso ya de por sí es un desafío grande. Dos aclaraciones adicionales. Primero, el programa ONU Red no tiene un mecanismo de pago por resultados. Mucha gente sabe eso, pero es necesario clarificar que el programa, el rol que cumple es de facilitar la preparación de los países hacia la implementación del mecanismo y, es decir, se mueve en la primera fase del proceso red, en la fase de preparación de los países. Y la segunda aclaración es que el programa ONU Red trabaja bajo los lineamientos que ofrece la Convención de Cambio Climático y en gran medida por eso es que esta presentación se va a basar entonces en lo que establece la Convención de Cambio Climático sobre el esquema de pago por resultados. Vamos a ver básicamente tres cosas. Cómo se ve ese contexto de pago por resultados en la Convención, los avances en el Fondo Verde del Clima y finalmente algunas consideraciones sobre cómo estructurar un mecanismo financiero en este contexto. Con lo primero, tenemos que considerar que el año pasado se tomaron una serie de decisiones en la Convención de Cambio Climático. Muchas de ellas ofrecen una gran cantidad de clarificaciones, no solamente respecto del tema financiero, sino también de muchos otros aspectos metodológicos y técnicos de cómo operar red. Esto les mostró ya ayer Jacinto, pero en esta presentación necesitamos ver un poquito en general qué es lo que dicen estas decisiones respecto del financiamiento. Primero, considerar y recordar para todos los que están interesados en ver en detalle lo que dicen las decisiones, estamos hablando básicamente de las decisiones 9 y 10 que fueron adoptadas en la última cumbre de cambio climático en Varsovia, en un paquete de decisiones que se está llamando ahora el Marco de Varsovia para Red. Entonces, son las decisiones 9 y 10 las que vamos a ver ahora. Con estas decisiones básicamente se establecen algunos prerequisitos de cómo acceder a financiamiento basado en resultados para red en el contexto de la Convención. Otra cosa importante es que se otorga un rol preponderante al Fondo Verde del Clima, lo cual era esperado, no es una nueva noticia, ¿verdad? Pero se reconoce, y esto también ya había pasado antes, se reconoce que hay otras fuentes de financiamiento y otras entidades de financiamiento. Entonces, esa también es una clarificación importante acá. Y se invita a los países a nominar entidades nacionales o puntos focales red que sean las que guardan la coordinación y la relación directa, en este caso con el secretariado de la Convención, y que puede nominar entidades para recibir pago por resultados. Puede nominar entidades financieras. Como vamos a ver más adelante, hay todo un proceso de acreditación que está en desarrollo en el Fondo Verde del Clima para definir quién sí puede o no puede recibir pagos por resultados. ¿Cómo se ve entonces la figura completa respecto de estos prerequisitos, si ustedes quieren? Primero que nada, recordar que hay 4 prerequisitos fundamentales y estos son el desarrollo de un plan de acción o estrategia nacional red,
Segundo, el establecimiento de un nivel de referencia de emisiones forestales, una línea base de emisiones. El tercero, contar con un sistema nacional de monitoreo forestal cuyos datos tengan características medibles, reportables y verificables. Y finalmente, contar con un sistema de información sobre salvaguardas. Imagino que los que están atrás no pueden leer nada de lo que están acá, así que les voy a pedir que me sigan un poquito con lo que digo. Cuando tengan esta presentación en sus computadoras, en todo caso, la guía que les doy es que hay que concentrarse en esta parte de aquí, en las 4 primeras columnas. Lo que está a continuación es simplemente el detalle de dónde queda depositada esta información en la convención y finalmente las referencias específicas sobre las decisiones que dicen lo que está pasando acá. El Plan de Acción o Estrategia Nacional, ¿qué pasa? Bueno, ya hemos dicho, este es un documento muy importante en el país, va a reflejar lo que el país va a hacer para reducir la deforestación y para implementar REDD. Pero ¿qué pasa con la convención? No hay un proceso específico dentro de la convención para la estrategia. Nadie la va a revisar, nadie la va a observar, nadie va a hacer nada en particular con la estrategia. Lo que sí está previsto, evidentemente, es que se tenga una estrategia lista cuando el país busca pagos por resultados, evidentemente, esto es lógico. Y lo último es que la información sobre la estrategia, lo único que se ha dicho es que tendrá un vínculo electrónico en el centro de información de la convención. Quienes han estado trabajando en la convención saben que hace mucho tiempo, o en los últimos años, se discutía sobre la posibilidad de tener un registro para actividades de mitigación, y eso habría incluido un registro de actividades REDD. Con la evolución de estas negociaciones, al final, el equivalente a ese registro, tal vez un poquito modificado, es un centro de información. Entonces, ese ha sido un debate muy interesante, pero al final está decidido. Hay un centro de información que básicamente va a recopilar muchas cosas, incluyendo las que están aquí. El nivel nacional de referencia, sí sigue un proceso específico establecido ya en la convención en estas decisiones. Este nivel de referencia tiene que ser sometido a la convención, luego será evaluado técnicamente en el proceso de recibir pago por resultados y evidentemente el país lo someterá cuando quiera recibir esos pagos por resultados y el resultado de la evaluación técnica será colgado en la página web o en el centro de información de la página web. Los países, obviamente, ante estas decisiones han empezado a tomar acciones. Brasil fue el primer país en someter su nivel de referencia a la convención y hay anuncios de otros países que vienen por detrás. Algunos aquí en la región de Latinoamérica han dicho que van a someter sus niveles de referencia antes de la siguiente COP a finales de este año. Y de lo que sabemos de otras regiones, Indonesia también ha indicado muy claramente que va a someter su nivel de referencia y en África la República Democrática del Congo es otra que ha ofrecido someter su nivel de referencia. En otras palabras, los países están empezando a meterse en el juego. Si hay estas decisiones tomadas y un mecanismo definido, entonces lo están empezando a poner. Como vamos a ver más adelante, el tema del financiamiento también es una incertidumbre acá. Sin embargo, dado que ya existe un procedimiento, y esta es una cosa importante, los países están empezando a actuar bajo estos procedimientos. El Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques básicamente cumple la función de otorgar la información que va a sustentar que el país ha reducido o no emisiones y tiene que tener características de datos medibles, reportables y verificables. Estos datos también son parte de un anexo técnico que se enviará a la convención en un reporte bienal, una decisión que se tomó en el 2010. Es sometido a una evaluación técnica cada 2 años, más o menos será la periodicidad con la que se envía esta información, dependiendo del país, digo porque es parte de un anexo técnico en el reporte bienal, y los resultados del reporte técnico finalmente serán los que determinan si hay pago por resultados o no, y estarán también publicados en el centro de información de la web. Finalmente, el sistema de información sobre salvaguardas. Sobre este tampoco se ha dicho en particular si es que alguien va a evaluar o no cómo está la información sobre las salvaguardas. Lo que sí está claro es que es un prerequisito que el país tiene que presentar antes de solicitar pago por resultados para REDD. Eso está claro.
¿Cómo se ve esto entonces en la práctica? Supongamos un país ha completado entonces estos 4 elementos, tiene una estrategia, tiene un nivel de referencia, un sistema de monitoreo y un sistema de información sobre salvaguardas. Por ejemplo, Guatemala está haciendo esto. Obviamente, para hacer este trabajo, y como salió ya varias veces ayer, tenemos que aceptar que hay una inversión inicial, y esto incluye el desarrollo de esas actividades, pero también la implementación de actividades que van a resultar en reducción de emisiones. Hay una inversión inicial para eso. Los pagos por resultados acá evidentemente son ex post, entonces no se hacen antes, se hacen una vez que se ha demostrado reducción de emisiones. Entonces hay una inversión inicial que está aceptada y hay varias fuentes de financiamiento para esto, como veremos más adelante. Con esta inversión inicial y poniendo en práctica lo que dice la Estrategia Nacional RED, el país implementa políticas, medidas, acciones y como resultado de esto, después de un tiempo, el país asume o tiene la información necesaria para decir que ha reducido la deforestación. Entonces lo que hace es usar los datos del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y el Sistema de Información sobre Salvaguardas y los incluye en los documentos establecidos en la Convención. El reporte bianual en un anexo técnico y las comunicaciones nacionales. El tema de salvaguardas, la información sobre salvaguardas va a ser enviada a través de las comunicaciones nacionales. Envía esta información. Se ha hecho el proceso de revisión y de evaluación en el contexto de la Convención y si el resultado es positivo, entonces existe un pago por resultados. Así es como está establecido el esquema en este momento. Este pago por resultados, según lo que dicen las decisiones de la Convención, vendrá de una diversidad de fuentes nuevamente, siendo uno de esos el Fondo Verde del Clima y siendo otros donantes, compradores. Como se habla de enfoques de mercado y no mercado, se asume que también un mercado de carbono será parte de las fuentes de financiamiento de estos resultados, una diversidad de fuentes. Y los recursos van a ser reinvertidos, como se ha dicho acá, en varias cosas. Algunas para mantener el sistema operativo, ¿no? Para actualizar los datos, esto no es barato. Y esta línea de acá abajo, en realidad debería ser mucho más importante, solamente por mi falta de habilidad tecnológica no se ve muy bien ahí, pero es una flecha muy importante porque básicamente habla de que los resultados, los recursos obtenidos se supone que deberían ser usados en las actividades que van a continuar manteniendo el esquema de reducción de emisiones, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Esto es más o menos, de una forma muy general y reducida, simplificada, lo que establece el Marco de Varsovia, en conjunto con unas decisiones anteriores, por supuesto. No significa que en Varsovia se tomaron todas estas decisiones. Todo esto se construye sobre decisiones tomadas en años anteriores. Y ahora entonces lo que vamos a ver es cuál es el rol un poco que esperamos ver del Fondo Verde del Clima y en dónde está actualmente el Fondo Verde del Clima, una de las posibles fuentes de financiamiento nuevamente. Ok, recordemos que el Fondo Verde del Clima fue establecido en el año 2010 con el objetivo de recibir y canalizar recursos económicos para básicamente cumplir los objetivos de la Convención. Entonces, para facilitar financiamiento para la adaptación, la mitigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología, el fomento de capacidades y también el apoyo a los países para enviar informes. Ese es el objetivo del fondo. Actualmente está en proceso de capitalización o de movilizar recursos, ¿no? Y en este contexto tenemos información de que hay países que han indicado interés en contribuir con financiamiento. Entonces estamos en el mundo que no le gusta mucho a Leslie, ¿no es cierto?, en ese mundo en donde no hay un commodity por el que alguien está dispuesto a pagar, sino el mundo en el que alguien pone unos recursos para ser usados en el contexto de pago por resultados para red. Estamos en ese mundo por este momento y en ese mundo Alemania ha sido el único que ha hecho un anuncio formal y concreto y ya oficial, si ustedes quieren, de una contribución de 750 millones de euros al fondo. En este fondo pongo ahí que se han establecido unas ventanas y lo pongo entre comillas porque en realidad lo que en este momento está establecido en el fondo son 14 áreas prioritarias para la inversión. Y de esas 14 áreas prioritarias para la inversión, 2 tienen que ver con bosques,
Una se refiere específicamente a red, no dice red. Si ustedes van a ver los documentos de decisión, no dice red. Usan el lenguaje de la negociación, ¿no? Financiar actividades de la decisión 1, de la COP 16, etcétera, pero se refiere básicamente a la implementación de actividades red. Y aparte de eso hay una ventana o un área de inversión que tiene que ver con el manejo sostenible de los bosques para fomentar la mitigación y la adaptación al cambio climático. Entonces hay dos áreas que están relacionadas con actividades red. Algo importante, y luego en otra diapositiva está como una fecha destacada que los países tienen que tomar en cuenta y que tienen que estar atentos a los resultados, es que en octubre de este año, en un mes de hecho, la Junta del Fondo se reunirá por tercera ocasión y, entre otras cosas, va a revisar un marco lógico sobre cómo funcionaría el modelo de pago por resultados para red. Ya se ha propuesto, se ha pedido, se ha solicitado que se trabaje en un modelo sobre cómo va a funcionar pago por resultados para red en el fondo, y esto va a ser puesto a consideración de la Junta en la siguiente reunión que va a tener lugar en octubre, en un mes. Y finalmente hay también un proceso ya establecido para la acreditación de las entidades que requieren recibir o que pretenden recibir financiamiento del fondo. Entonces, acá les voy a pedir un poco de paciencia con los términos, porque van a tener que guardar en su mente algunas cosas acá. Hay un ciclo de proyectos establecido ya en el fondo y hay algunos nombres que voy a usar ahora y es sobre lo que les pido paciencia. En la siguiente diapositiva clarificamos quién es quién. Como habíamos dicho, en el fondo está establecido que se designe una autoridad nacional en cada país. Esa autoridad nacional en el país envía al secretariado una compilación para consideración de la Junta de varias ideas de proyectos para el fondo. Otra vez, este es un esquema para todos los proyectos, no es para red. Básicamente el trabajo que está haciendo un grupo de gente ahora es traducir esto en el contexto de red. ¿Cómo funcionaría esto en el contexto de pago por resultados para red? El secretariado compila estas ideas y los pone a consideración de la Junta. El secretariado del fondo lanza una convocatoria para aplicación de propuestas. A continuación, las entidades implementadoras, y luego voy a indicar cuáles son entidades implementadoras según lo que está establecido en el fondo. Entidades implementadoras, intermediarios y entidades ejecutoras envían notas de concepto. Envían notas de concepto sobre esas ideas. El secretariado y la autoridad nacional designada proveen recomendaciones. A continuación, hay un proceso en el cual se gestiona una no objeción de la autoridad nacional designada sobre esas ideas de proyecto a financiar. Y después, las entidades implementadoras y los intermediarios envían propuestas completas para acceder a los recursos del fondo. El secretariado evalúa y envía a la Junta esta información. La Junta decide. Y en la última fase se hacen arreglos legales entre el secretariado y la entidad implementadora o el intermediario, y finalmente hay el administrador, en este caso, otorga una carta de compromiso para el desembolso de los recursos. Ese es el ciclo del proyecto establecido en este momento. Ahora, ¿quién es quién aquí? Primero que nada, recordemos que hay dos formas de acceder a este financiamiento según está establecido en el fondo, un mecanismo internacional y un mecanismo denominado directo en este momento. El internacional involucra a entidades regionales o internacionales y el directo involucra a entidades nacionales o subnacionales. Estas entidades tienen que calificarse ante el fondo, ¿ok? Pero hay estos dos mecanismos. Luego hay una distinción entre el tipo de entidades. La entidad implementadora es una entidad que somete propuestas de financiamiento al fondo a través de la autoridad nacional designada. Esa no es la mejor descripción de esta entidad, pero eso es lo que dice el documento. Son las entidades que someten las propuestas de financiamiento. Generalmente van a supervisar la ejecución de las donaciones provenientes del Fondo Verde. En la práctica, estas entidades implementadoras van a ser entidades internacionales o multilaterales, ¿okay? Intermediarios, en este caso, son entidades que operan las transferencias de recursos ya a nivel doméstico, pueden hacer préstamos y la debida diligencia asociada y pueden establecer mecanismos para cofinanciar recursos.
Acá ya estamos hablando posiblemente en un entorno nacional y posiblemente lo que muchos países están creando en este momento, sus arquitecturas financieras para implementar red, tienen que guardar consistencia especialmente con esto de acá. Tanto los intermediarios como las entidades implementadoras tienen que calificarse ante el fondo o tienen que seguir un proceso de calificación. Entonces vamos a tener al final 4 posibles combinaciones. Acceso internacional con entidades implementadoras internacionales o acceso directo con entidades implementadoras nacionales. Es decir, una entidad nacional sí podría calificarse y vamos a ver luego un esquema de cómo funcionaría eso. Y también los intermediarios, pueden ser nacionales o internacionales. Al final, ¿de qué depende? De que pasen el proceso de acreditación ante el fondo. Las entidades ejecutoras son aquellas que van a usar los recursos en las actividades que están diseñadas en el proyecto, las que van a ejecutar las actividades en el terreno. En este caso, si estamos hablando de red, serán aquellas que ejecutan las actividades que están contempladas en la estrategia nacional red. Y acá tenemos una variedad muy grande de cuáles pueden ser esas entidades. Cada una de estas jugará obviamente un rol y un papel diferente y está contemplado en las decisiones del fondo que deberán contar con salvaguardas socioambientales. No estoy muy seguro si pueden ver que esta figura, pero esta también es una figura que se ha discutido en este proceso de acreditación, cómo una entidad se acredita ante el fondo. Y algo que vale la pena resaltar aquí, que ustedes noten, es que en esta línea de aquí, esta es la que corresponde al acceso directo, es decir, cuando hay una entidad nacional que quiere calificarse ante el fondo. Y esta de acá es la que corresponde al acceso internacional. ¿Cuál es la clara diferencia ahí? La clara diferencia ahí está en el primer paso, en la primera fase de calificación, que es la no objeción y la preparación, como se llama según el fondo, esta fase para la calificación. Aquí una entidad nacional tiene que pasar 3 etapas específicas y una entidad internacional simplemente recibe una evaluación institucional. Se hace una evaluación institucional de las capacidades y ya. Luego, en la segunda etapa, todos pasan por el mismo proceso, un proceso de revisión de los documentos que van a acreditar a la entidad y una decisión final de la Junta que acreditará o no a una entidad. Y finalmente, la etapa 3 son los arreglos legales que se tienen que poner en su lugar para que el mecanismo funcione. Terminando con el Fondo Verde del Clima, recordemos entonces que hay 2, entre comillas, ventanas. Eso se va a confirmar también dentro de poco, si es una ventana o si son 2 áreas de financiamiento del fondo o lo que sea, pero hay dos espacios en los que se puede acceder financiamiento a temas de bosque en el fondo. El proceso específico para recibir pago por resultados para red no está definido todavía, pero en un mes va a ser discutido en la Junta. Y aquí está la decisión específica sobre esto, ¿no? Sobre lo que acabo de decir. Simplemente este es un documento oficial, texto del documento oficial que establece este mandato. Fechas importantes en el contexto del Fondo Verde del Clima. Primero, el 24 de septiembre de este año, una cumbre de las Naciones Unidas sobre cambio climático en Nueva York. ¿Por qué es importante? Porque, claro, estos espacios son aquellos en donde se promueve la voluntad política internacional para, entre otras cosas, y importante para el fondo, poner recursos, ¿no? Entre el 15 y el 17 de octubre, como ya dije, la tercera reunión de la Junta en Barbados va a revisar una propuesta de cómo funcionaría el esquema de pago por resultados para red. Y en noviembre de este mismo año hay una reunión especial de donantes del Fondo Verde del Clima. ¿Cuál será el objetivo? Evidentemente, posiblemente hacer un anuncio importante en la COP en Lima o alguna cosa por el estilo, o al menos eso es lo que se asumiría que va a pasar. En este contexto, ¿cómo se ve el panorama entonces para los países y qué podrían considerar cuando diseñan sus arquitecturas financieras? Primero, desafortunadamente, digo yo, desafortunadamente, y acá viene el tema de coordinación, se está en este momento dando un rol muy importante al país. El país va a tener que jugar un rol de coordinación muy importante porque en la práctica se han creado 2 líneas
en las que se van definiendo estos detalles importantes sobre cómo va a funcionar el pago por desempeño para red. Bueno, en este caso para red, pero en general sobre cómo va a funcionar cualquier acceso al financiamiento en el fondo. Por el lado de la convención, se ha pedido a los países nominar entidades nacionales o puntos focales para coordinar con el secretariado. Esto sí es específico en el contexto de red. Estas entidades nacionales o puntos focales pueden nominar entidades que reciban pago por resultados. Tienen un rol importante. Otra vez, tienen que ser acreditadas esas entidades ante el fondo, pero pasa por una no objeción de la entidad, de las entidades nacionales y está establecido que estas entidades pueden nominar a alguien. Y los pagos por resultados serán publicados en el Centro de Información de la Convención, lo cual también es muy importante por los temas de transparencia y demás. Por el lado del Fondo Verde del Clima, se ha solicitado a los países nominar a una autoridad nacional designada. Esta tendrá el rol principal de coordinar con el Fondo Verde del Clima todas las acciones y de someter las propuestas a ser financiadas por el fondo. Va a pasar siempre por ahí, por esta entidad. Entonces, hay un primer nivel de coordinación dentro del país que tiene que hacerse a ese nivel. ¿Cuáles son las instituciones que van a coordinar con la Convención y con el Fondo Verde del Clima? Idealmente sería la misma, habría que analizar. Todo esto tiene que ser, digamos, tiene que tomarse el tiempo el país para analizar la consecuencia de todas estas decisiones adoptadas en Varsovia y cómo va a responder ante esto. Son decisiones estratégicas acá. Hay entidades implementadoras o intermediarios, nacionales o subnacionales, como dijimos, que pueden ser acreditadas y tener acceso directo a recursos si cumplen con los requisitos del fondo. Y finalmente no nos olvidemos que también hay entidades implementadoras internacionales, o que también pueden haber entidades implementadoras internacionales, bancos, agencias de las Naciones Unidas, etcétera. ¿Cómo se ve este panorama entonces en un gráfico? Otra vez, siento que no puedan ver los detalles acá, pero básicamente en este gráfico lo que, y voy terminando ya, es ilustrar esto, ¿no? Acá hay un punto focal, una entidad nacional designada que debe guardar coordinación con el secretariado. Esta tiene la posibilidad de designar entidades que reciban financiamiento, en la parte de abajo, y eventualmente entidades financieras, en el fondo o no, estarán probablemente haciendo transferencias de recursos a estas entidades. Eso en el lado de lo que dice la Convención. Lo que dice el fondo, hay una entidad nacional designada también y en el proceso que les indiqué hace un momento es quien somete las propuestas al Fondo Verde del Clima, da no objeción, etc. Y hay entidades implementadoras nacionales o internacionales y hay un flujo de recursos entre el fondo y estas entidades. Es un proceso más o menos similar, pero ¿cuál es el mensaje acá? Tiene que ser coordinado. Al final, el país lo que le conviene es poder encontrar una forma o una fórmula de que va respondiendo a estos requerimientos, tanto de la Convención como del Fondo Verde del Clima, de una manera ya estructurada, ya con un análisis estratégico de cómo va a operar en el país. Lo peor que le podría pasar es que empiece a seguir dos caminos separados, uno en el Fondo Verde del Clima y otro en el lado de la Convención. Entonces, unificar esto va a ser muy clave para el país. Esta es la diapositiva de Jacinto también, simplemente para ver entonces cómo está el panorama, y esta es la que resume la necesidad de la coordinación. En la práctica, bueno, en la práctica, otra vez ahora, en la práctica lo que está sucediendo es lo siguiente. Tenemos el contexto de la Convención en el medio, con entidades nacionales designadas y entidades acreditadas para el Fondo Verde. Luego hemos dicho tenemos financiamiento basado en resultados ex ante, financiamiento ex ante para trabajar con red y luego financiamiento basado en resultados. En la inversión ex ante tenemos la cooperación internacional. Está funcionando en este momento así. Estamos aquí sentados todos por eso, por fondos de cooperación internacional que están trabajando en este tema. Por eso hay este evento, por eso estamos todos acá discutiendo este tema. Recursos domésticos. Muchos países, como ya se ha dicho, están buscando fuentes de financiamiento doméstico y probablemente esa inversión inicial en gran medida va a tener que ser hecha por recursos domésticos. Y se espera ver inversión privada también. Ahí es entonces el otro área importante acá. Por el lado del financiamiento ex post, tenemos los pagos aquí sí basado por resultados. Tenemos el Fondo Verde del Clima como una opción,
Tenemos otras entidades, según lo que dice la Convención, y esas otras entidades son muchas, no está definido cuáles son, está abierto el terreno para definir cuáles podrían ser, y otra vez se establece también la posibilidad de trabajar con un enfoque de mercado. ¿Okay? No tenemos el mercado en este momento, al menos no un mercado regulado bajo la Convención, y esa es la gran expectativa hacia adelante. Algunos tienen esperanza sobre eso, otros no. Va a depender en gran medida del gran acuerdo global climático al que se supone deberíamos llegar el próximo año en París, ¿ok? Pero está establecido como uno de los mecanismos de financiamiento para red en la Convención. ¿Qué es lo que queremos al final? Lo que queremos al final es financiar las actividades para reducir las emisiones. En este contexto, en el programa NURRED estamos hablando del marco de implementación de la Estrategia Nacional para Red, y ahí para homogeneizar incluso más todavía el lenguaje con el esfuerzo que Leslie ya inició respecto de esto. Este marco de implementación para red es el que incluye además todos estos arreglos financieros, el que incluiría una estrategia de financiamiento y demás. Es precisamente ahí en donde está toda esa información. Y luego el panorama es complejo. Entonces, otra vez, hay flujos financieros en este momento, hasta ahí, para lo que se está haciendo en este momento, ¿no? En inversión privada no hemos puesto una flecha, pero se supone que habría en algunos países ya arreglos para tener inversión privada para esta fase de preparación. Y por el lado de lo que está previsto más adelante, varios flujos de financiamiento que, sobre todo en el contexto de la Convención, van a pasar siempre por el lado de una entidad implementadora. ¿Ok? Entonces, coordinación acá, fundamental. Algunas consideraciones generales, finales, que simplemente para mi grata sorpresa coinciden con muchas de las cosas que se han dicho acá. Primero, la necesidad de articular los procesos nacionales con el contexto internacional. Esto básicamente resume lo que estaba diciendo hace un momento. Los países tienen que ver qué se está definiendo en el contexto internacional, tienen que asegurarse que conocen cuál es ese contexto y de tomar las acciones necesarias a nivel doméstico para diseñar esquemas financieros que sean capaces de acomodar esta dinámica internacional. Y tienen que tener una capacidad de adaptarse a un entorno cambiante. La necesidad de vincular tipos y fuentes de financiamiento a la implementación de las medidas y acciones red. Esa también parece una conclusión general bastante obvia, pero a medida que vamos avanzando en la discusión sobre este tema, resulta cada vez más evidente. El financiamiento para red tiene que estar vinculado específicamente a aquellas actividades que van a seguir en ese camino de reducir emisiones en el país. Y considerar una arquitectura financiera flexible que sea capaz de recibir y canalizar de forma eficiente recursos de distintas fuentes. Esto no es nada fácil. Ayer Gustavo estaba ilustrando el caso de Perú. No es una tarea fácil. Hay muchas restricciones en marcos legales, y también Tiago estuvo dando indicaciones sobre cuáles son algunas características que deberían tener estas entidades. Bueno, con todo eso sobre la mesa, los países tienen la gran tarea de empezar a diseñar una arquitectura financiera en el país que funcione para red. Con eso termino. Gracias.